porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Todas las cosas, hermanos, existen para glorificar a Dios. Dios hizo la creación, hizo los animales, hizo el cielo, hizo la tierra, hizo el mar, hizo al hombre, a la mujer, con el fin de que todas las cosas sean para su honra y para su gloria. Hay otra versión que dice que el Señor se deleita en todas las cosas. ¿Sí? ¿Qué significa, hermano, la palabra honrar? Por lo natural, la palabra honrar, hermano, de acuerdo al diccionario secular, la palabra honrar quiere decir mostrar respeto y consideración hacia una persona. Es lo que habla, mostrar respeto y consideración a una persona. ¿Sí? La palabra de Dios nos habla de honrar a nuestros padres, amén. También nos habla la Biblia acerca de honrar el matrimonio en el libro de Hebreos. Pero hay un versículo muy especial que llama mi atención, que le da una definición bíblica en cuanto a la palabra honrar, porque una cosa es lo que el mundo dice de ciertas palabras que leemos y otra cosa es lo que la Biblia explica en cuanto a la definición de esas palabras. ¿Sí? El mundo nos enseña que tienes que hacer lo que tengas que hacer con el fin de tener éxito en la vida, pero la Biblia nos dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Es muy diferente lo que la Biblia nos dice en cuanto a cómo vivir esta vida. O la palabra honrar bíblicamente la encuentro la definición en Romanos capítulo 12, versículo 10, donde dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y luego aquí dice: en cuanto a honra, ¿qué? Prefiriéndoos los unos a los otros. Recuerde, la palabra honrar, secularmente hablando, quiere decir mostrar respeto y consideración hacia una persona. Pero honrar, hermano, bíblicamente es dar preferencia. Dar preferencia, porque dice: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Honrar es dar preferencia. ¿Sí? De una manera, verdad, muy sencilla de entender, es como cuando usted va en el transporte y se sube una mujer embarazada o cualquier dama que se suba y usted como caballero se levanta y le dé lugar, algo que es muy raro hoy en día. Pero eso es honrar, dar preferencia, amén. Permitir que esa persona vaya primero. Es como ahorita que nos vamos a formar para tomar la comida, amén. Y voy a pasar yo y todos me van a dejar pasar primero. Eso es, no. Eso no es, bueno, no me tiene que honrar de esa manera, amén. Pero sí me entiende, ¿verdad? Lo que es honrar. Honrar es dar preferencia. Honrar es dejar que la persona sea primero. Ahora, si de algo se trata, hermano, la vida cristiana, la vida en Cristo, el caminar con Dios, hermano, se trata de honrar a Dios. Se trata de darle preferencia a Dios, porque nos dice Apocalipsis 4:11, dice: digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. La honra. Darle a Dios la preferencia, que Él sea primero en nuestras vidas. Darle honra a Dios simplemente quiere decir ponerlo a Él primero. Esa es la razón de nuestro existir, hermano. Un cristiano debe de ser una persona que sabe honrar, número uno, a Dios, número dos, a nuestros hermanos. ¿Sí? Es la razón de nuestro existir en todo lo que hacemos. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Se trata de honrar a Dios, de que todo lo que yo haga es porque Dios es primero en mi vida. Un cristiano, hermano, que no vive para honrar a Dios con su vida, no ha entendido el propósito de su existencia. Solamente tiene religión. Una persona que no sabe darle a Dios honra, no entiende de qué se trata esta vida en Cristo. ¿Sí? Hay tres áreas que yo quiero tocar el día de hoy. Tres áreas, hermano, hablando de poner a Dios primero, así como Edgar y Reina nos muestran el ejemplo el día de hoy, que ellos presentan a Esteban para poner a Dios primero, tanto en su matrimonio como en la vida de este pequeño. Hay tres áreas, hermano, que debemos de cuidar nosotros, sencillamente hablando, de dar el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Por tal razón, como título le puse esta palabra: honrar a Dios en los temas delicados de la vida. Porque podemos honrar a Dios en muchas áreas. Es fácil honrar a Dios un domingo por la mañana, como a las 11 de la mañana le estamos honrando el día de hoy, amén. Es bueno, eso es fácil. Pero hay temas delicados donde Dios merece la honra, que necesitamos nosotros tener muy presentes y recibir la exhortación de la palabra de Dios el día de hoy. Quiero que vayamos ahora sí con nuestras Biblias a Génesis capítulo 4. Viendo la historia, hermano, de dos hermanos que usted ya ha escuchado, Caín y Abel.
Estos dos hermanos, nos dice la Biblia ahí, que ellos trajeron una ofrenda delante de Dios, amén. Caín, ¿qué hacía? Él cuidaba la tierra. Abel cuidaba animales, cuidaba ovejas, cuidaba rebaños. Esa es la historia en la que entramos. Y quiero que leamos con nuestra vista el versículo 3 al versículo 5. Si puede ponerse de pie para la lectura de la palabra en este momento, por favor. Vamos a ponernos de pie. Yo leo el 3, usted el 4 y juntos leemos el 5. ¿Qué le parece? Vamos a leer en Génesis 4, versículo 3 al 5. La palabra del Señor, ya bendecida, dice de la siguiente manera: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Juntos, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Puede tomar su lugar, amén. Tres áreas donde nosotros, hermano, como cristianos, cada uno de nosotros debemos cuidar de dar el primer lugar a Dios en nuestra vida. Honrar a Dios en tres áreas que son delicadas en la vida. Porque podemos honrar a Dios de muchas formas, pero en estas áreas es donde muchas veces se batalla. La primera es honrar a Dios con nuestras primicias. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Mire, se ha dicho en cuanto a esta historia que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque Dios quería un sacrificio de un animal. Ha habido personas que han dicho esto, pero ¿sabe usted que la Biblia no dice eso? La Biblia no dice que no la aceptó porque no era animal. No, hermano. Eso solamente es una suposición, es teología de suposición, que alguien supone que fue así. Caín no podía traer lo que él no trabajaba, él solamente podía traer lo que él trabajaba. Ambos hermanos estaban en lo correcto al traer ofrenda de lo que hacían con sus vidas, tanto Caín como Abel. Entonces, ¿qué es lo que distingue estas dos ofrendas? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Por qué Dios aceptó a una y aborreció a otra? ¿Qué es lo que hizo la diferencia con ellos? Número uno, mire, la ofrenda de Caín solo se dice que era una ofrenda nada más. Era todo lo que era. La Biblia dice que era una ofrenda, no dice nada al respecto, no se describe de ninguna otra manera. Ahora, cuando vemos de la ofrenda de Abel, nos dice la Biblia ahí que era de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Sí lo puede ver? O sea, hace una gran descripción. La de Caín era como que aquí el texto, hermano, hermana, enfatiza que Abel trajo de sus primicias, trajo, hermano, de su mejor calidad. Las miró y dijo: ¿sabes que esta es de las primicias? Y esta está gordita, esta está bonita, esta me la traigo, esta se la voy a ofrecer a Dios, porque Dios es digno de que yo le dé lo mejor. Pero la de Caín no tiene descripción, solamente era una simple ofrenda. Quizás fue algo que no le costó. Quizás, hermano, fue después de que él apartó todo lo que era para él y ya después, ofrenda, y agarra una para Dios, ¿no? O sea, no era lo mejor de lo que él tenía, porque si no, la Biblia hubiera dicho que Caín también trajo lo mejor de lo que él tenía, ¿no cree? Si hubiera sido lo mejor, la Biblia lo hubiera enfatizado, pero no es así. En sí, después nos dice el versículo 7 que Dios reprende a Caín y le dice: mira, Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si tú hubieras hecho las cosas bien, yo no te hubiera reconocido, le dijo. Y si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahí cuando le dice, si bien hicieres, habla, mira, si tú hubieras hecho bien las cosas, si me hubieras ofrecido lo mejor, yo hubiera aceptado tu ofrenda. Pero la razón por la cual Caín no ofrece lo mejor, hermano, hermana, ¿sabe por qué? Porque había otras cosas en su corazón. Porque Dios no era primero para Caín. Porque Caín tenía otra agenda aparte de Dios en su vida. Por eso es que él no pudo ofrecer lo mejor a Dios. Mire, la ofrenda mediocre de Caín, hermano, reflejaba la relación mediocre que él tenía con su Dios. Era una ofrenda cualquiera. Pero la ofrenda, hermano, de Abel refleja, hermano, de que eran las primicias, de que era lo mejor. Era un reflejo de una relación, hermano, de Dios, de la condición, de una buena relación que él tenía con su Dios. Porque para él Dios era primero.
Hebreos 11:4 después nos dice en cuanto a la ofrenda de Abel, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea que era un más excelente sacrificio. Eso implica mejor calidad, mejor condición del corazón por parte de Abel que por parte de Caín. Y dice Hebreos, hermano, que no solo fue un acto de fe de parte de Abel, sino que también fue un testimonio de que Abel era justo. O sea, que tenía una relación justa con Dios, de que no había nada escondido entre Abel y entre Dios. Entonces la ofrenda de Abel era un reflejo de su relación con Dios. ¿Sí está de acuerdo conmigo hasta ahí? Era un reflejo de su corazón. Le dio a Dios sus primicias, porque Dios era primero en su vida. Ahora, Caín, podemos concluir que le dio a Dios las obras. Podemos concluir que Caín, hermano, le dio a Dios lo que se encontró por ahí quizás. ¿Por qué? Porque para él Dios estaba abajo en su lista de prioridades. Y Jesucristo, hermano, nos dice en su palabra que donde está tu tesoro, en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Donde está tu tesoro. Mire, la ofrenda que nosotros le damos a Dios refleja la relación que tenemos con Él. La ofrenda que tú traes delante de Dios, no se preocupe, no voy a levantar otra ofrenda. Estoy hablando de un tema aquí, de poner a Dios como prioridad. Y estoy hablando, hermano, de la importancia de honrar a Dios en los temas, digamos, delicados de la vida. ¿Sí? En cosas delicadas. Cosas por las cuales muchos se ofenden en las iglesias. Cosas por las cuales muchos no se congregan en las iglesias. Por temas como estos de la ofrenda. Pero hermano, podemos ver aquí, lo que podemos aprender aquí, de que la ofrenda que damos a Dios refleja la relación que tenemos con Él. Refleja el corazón, la condición de nuestro corazón para con Dios. Usted, digamos que usted tiene un buen trabajo. Usted tiene un trabajo donde usted gana 8,000 pesos a la semana. Y usted tiene zapatos de lujo, buena ropa, ¿sí? El mejor carro, a su carro le invierte de todo. Cada rato está ahí haciendo brillar los rines y limpiando y con Armoral. Y no de imitación que venden por allá, no, sino del bueno, ¿sí? Bien limpiecito, pero sus niños con zapatos rotos, todos sucios. Les compra leche de la más baratita. Cuando va al mandado, todo anda regateando ahí. Pero usted todo fino. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que sus hijos son su prioridad? O sea, lo que usted invierte, lo que usted da para su familia refleja que tanto ama a su familia. Porque usted está bien, pero su esposa ya anda batallando en el sobre ruedas. Y usted va, no pasa de fábricas de Francia su ropa. ¿Qué piensa de una persona así usted? Que su familia no es su prioridad. Por más que diga que ama a su familia, por más que diga que sus hijos son su prioridad, la condición que se ve nos dice que no es así. La ofrenda que él da para su familia nos dice, porque es muy poco lo que da. Invierte 800 pesos a la semana en su familia, pero en su carro invierte 5,000 pesos semanales. ¿Sí? Y así, hermano, la ofrenda que nosotros traemos delante de Dios refleja la condición del corazón. Y hablando de este tema, hermano, de cómo Dios quiere ser prioridad con nuestras primicias, en Proverbios 3:9 nos dice: honra al Señor ¿con qué? ¿Y con qué más? De tus cosechas. Este versículo, hermano, nos dice que la manera de honrar a Dios hay dos maneras. Número uno, con nuestros bienes, con mi casa, ¿verdad? Con lo que yo tengo, con las cosas que yo tengo, puedo yo honrar a Dios. No hay mucho problema con eso. O sea, hay algunos de nosotros que no hay ningún problema. Si una persona necesita algo y tiene frío, le doy una chamarra, no hay ningún problema. No tienes que ser cristiano para hacer eso. Hay asociaciones civiles que están haciendo muy buenas cosas ahorita, especialmente durante los incendios, ¿sí? Que van y donan, ¿verdad? Ropa, comida. Eso es bueno, gloria a Dios por ello, amén, porque es Dios tocando corazones, ¿sí? Pero a la misma vez, hermano, mire, podemos honrar a Dios con nuestros bienes, pero la batalla es las primicias. Obviamente estamos entendiendo aquí, y es innecesario decir que estaba hablando de un pueblo que tenía su sostén del campo, amén.
De ahí es donde ellos ganaban, del campo. Entonces todo lo que nacía primero, cuando ellos iban a la cosecha, lo primero que recogían era lo que daban a Dios. Si el porcentaje, la 10ª parte era lo que daban a Dios. Esas eran las primicias de su cosecha. Pero para nosotros, cada semana, hermano, vamos y trabajamos. Y el tiempo de cosecha, ¿qué día cae? Jueves, viernes. Y es ahí donde yo tengo que considerar mis primicias para darlas al Señor. ¿Por qué? Porque Él es primero. Tengo que enseñar de esto, hermano, hermana. Es muy común darle a Dios lo que nos sobra. Es muy común que yo saco lo que vengo, ¿verdad? Voy y saco lo que gano y bueno, primero renta, luego para las sodas, luego para los tacos, le debo al de los tacos, luego para los biles, luego para Coppel, luego para el gasto de mis niños y ya. Y esto me queda para el diezmo. Bueno, lo que quedó se lo di a Dios. ¿Eso le llamamos primicias? Eso no es primicia. Este es algo importante en la palabra de Dios que se tiene que enseñar. Muchas iglesias no lo enseñan porque tienen temor que la gente se les vaya. Y en esta congregación vamos a poner primero esto antes que la gente. Primero el Señor. Yo sería irresponsable no enseñar el pleno consejo de la palabra de Dios, hermano. El Señor no quiere el segundo, tercero, cuarto lugar. Él quiere que lo honremos poniéndole primero a Él. Él quiere que lo honremos primero. Mire, cuando nosotros hacemos nuestras cuentas, debemos nosotros dar prioridad a nuestro Dios. Y sí, me voy a atrever a decirlo. Yo sé que Araceli dio un buen concepto de esto, hermano, pero mire, primero mi diezmo, primero mi ofrenda. Si yo tengo que usar transporte para ir a la iglesia, primero lo que gasto en el transporte para la iglesia. Si tengo que ponerle gasolina a mi carro para ir a la iglesia, primero lo de la gasolina para ir a la iglesia y ya después todo lo demás, porque eso es honrar a Dios con mis primicias. Eso es poner a Dios en primer lugar, eso es honrar a Dios. ¿Y sabe qué, hermano, hermana? Honramos a Dios siempre. Siempre honramos a Dios. Esa es la vida del cristiano. Honrar a Dios, ponerlo a Él primero. No solamente cuando voy al servicio. ¿Usted piensa, hermano, hermana, que el diezmo es de Dios nada más cuando yo voy al servicio? Si yo por alguna razón, me voy de la iglesia, no para apartarme de la iglesia, sino porque tengo una responsabilidad por allá, y por cuestiones de trabajo, digamos que voy a un entrenamiento y estoy allá por 3 semanas. ¿Quiere decir que esas 3 semanas yo hago con las primicias lo que yo quiera? Sigue siendo de Dios. Tanto en esta iglesia o se congrega en la que está allá abajo donde usted vaya. Su diezmo pertenece al alfolí donde usted se congrega. ¿Sí me entiende? Han habido personas que nos han visitado, hermano, del sur, que dicen, hermano, yo me congrego allá, pero estoy aquí solamente por unas semanas visitando a la familia. Y le digo, no dé su diezmo aquí, guárdelo para cuando usted regrese, es del Señor y pertenece a aquel alfolí. ¿Sí me entiende? Ya si usted quiere dar una ofrenda aquí, gloria a Dios por ello, pero no está obligado. En sí el diezmo no es una obligación, es un agradecimiento que proviene del corazón. Pero mire, es honrar a Dios con nuestras primicias. Yo le advertí que el título de este mensaje se llama honrar a Dios en los temas delicados de la vida. Y este es un tema delicado, hermano, porque el dinero nos lo ganamos con el sudor de la frente. Sí, y justificamos lo que hacemos y decimos, esto es mío y yo lo doy como yo quiero y cuando yo quiero y como a mí se me da la gana. Pero la Biblia nos dice, honra al Señor con tus primicias para Dios, cada vez. Eso es lo que busca de nosotros. Mire, yo sé que hay visitas y yo sé que hay personas que están empezando a congregarse aquí con nosotros. Eso yo lo entiendo. Y tal vez hay algunos que son de casa que digan, y hermano, se van a ofender, ya no van a venir. No es mi intención causar polémica con este tema. No debería de causar polémica porque te estoy mostrando lo que la Biblia enseña. Honra al Señor con tus primicias. Es todo lo que tengo que hacer, leerlo y callarme y bajarme. Es todo lo que tengo que hacer. Pero no creo que usted quiere que haga eso. Quiere que exponga sobre la palabra. Amén. Yo sé que hay visitas y yo sé que hay otros que están empezando a venir. Pero sabe, mi objetivo es de que usted aprenda a poner a Dios primero. Y yo le aseguro que usted pone a Dios primero, Él se va a encargar de bendecir su vida. Aquí hay testimonios de eso. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, si el reino de Dios es primero en tu vida, Él se va a asegurar que todas las cosas van a venir porque Él lo ha prometido. Es así como vas a experimentar la bendición de Dios, cuando pones a Dios primero. Y la Biblia nos habla de ponerlo primero en nuestras primicias, de nuestras cosechas, de nuestro trabajo.
Es un principio del reino este. Honra al Señor, dice el versículo 9 y 10 de Proverbios 3. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. ¿Sabe qué? No te va a faltar nada de lo que está diciendo ahí. No te va a faltar nada. Ese es el honesto afán de un padre de familia. Un padre de familia no quiere que le falte nada en casa. Yo me entristezco, hermano, cuando en ocasiones le piden algo a mis niñas en la escuela y digo, y esta semana no voy a poder. Y ataca mi hombría eso. ¿Cuántos hermanos saben de lo que hablo? Cuando sabes que hay una necesidad y no puedo, esta semana tuve que hacer estos gastos y tuve que enviar este dinero y no pude. ¿Sí? Sabemos de que el afán de proveer para nuestras familias. Hay veces que eso, hermano, nos ataca fuertemente. Hermana, si en veces ve a su hombre, su esposo cabizbajo, tal vez sea por eso, porque está batallando, porque quisiera proveer lo que él sabe que debe proveer, pero no le fue bien esa semana. ¿Cuántos hermanos dicen amén? Es cierto, ya ve, también tenemos corazón, le digo. ¿Sí? Batallamos en ocasiones con este tema. No todos son súper espirituales, ¿sí? Pero es una realidad. Ahora, el afán de un padre de familia es de que no falte nada en casa. Déjeme decirle, hermano, es natural preocuparse por el bienestar de nuestra familia. Es natural, por el alimento, por la ropa, por el techo. Es natural, pero Cristo tiene algo que decir al respecto. Abra su Biblia en Mateo 6. El Señor sabe, hermano, lo que necesitamos. Del 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo de hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, o cómo pagaré el agua, o cómo le pagaré a Coppel, o cómo voy a pagar el uniforme del hijo. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjese, Dios, a sabiendas de tu necesidad, sabiendo Él, hermano, que tú necesitas todas estas cosas, no deja de decirte que Él es primero. No deja de decirte, hermano, que de Él son las primicias. Sabiendo Él que tú necesitas techo, comida, vestimenta, Él, hermano, no deja de decirte que busques primero su reino y que todo lo demás va a venir por añadidura. Tenemos que aprender, hermano, a confiar en la palabra de Dios. Tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios, ¿sí? Que nuestros graneros se van a saturar, que nuestros lagares van a rebosar de vino, que todas las cosas vendrán por añadidura, que Dios, hermano, tiene que ser primero, tiene que ser el centro. ¿Sabe por qué? Porque si no es así, si Dios, escúchame, si Dios no es el centro de tu hogar, hermano, vas a terminar decepcionado en todo lo que hagas. Si Dios no lo pones primero, al fin del día vas a terminar decepcionado. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en el centro. Hay personas que lo tienen todo, que tienen casa, que tienen carro, que tienen dinero en el banco, pero al fin del día, hermano, se sienten decepcionados porque Dios no es el centro. Ha habido personas, hermanos, ricos, con fama, pero al fin del día terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque no hay una paz en sus corazones, porque Dios no es el centro. Tú puedes prepararte para un buen trabajo, puedes esforzarte para obtener una posición laboral donde vas a ganar el doble de lo que ganas ahorita, pero si Dios no es primero, te vas a enfadar y no va a ser suficiente para ti, ¿sí? Honramos a Dios, mostramos nuestra fe y provocamos las bendiciones de Dios cuando le ponemos primero. Mire, sin fe, hermano, dice la Biblia que es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin fe es imposible agradarle. ¿Y sabía usted, hermano, que fe es más que estar de acuerdo con Dios mentalmente?
Fe, hermano, es más que decirle: Dios, estoy de acuerdo contigo, yo lo creo, Dios, se tiene que cumplir. Fe es más que eso. Hermano, fe es confiar en la palabra de Dios por medio de nuestra obediencia a su palabra. Fe es como aquella viuda, hermano. Eso es fe. Que ella sabía que tenía que dar su ofrenda a Dios, sabiendo que era lo último que tenía, hermano, pero obedeció y lo dio. Fe es como aquella viuda, hermano, de cuando estaba el profeta y dijo: solamente tenemos poquito pan, poquito aceite y después nos vamos a morir, pero te voy a dar todo lo que tengo. ¿Y qué pasó? Dios los bendijo. Fe, hermano, es obediencia a la palabra de Dios. Fe no nada más es creer en lo correcto. No, hermano, fe es obedecer, es confiar en su palabra por medio de nuestra obediencia. O sea, que cada vez que tú pases aquí y das tu ofrenda, sea como un acto de fe, no como un rito religioso que das tus obras nada más, porque solamente sería ser como Caín y ya. Dios quiere ser primero, no solo en el área de nuestras finanzas. Ya terminé con las finanzas, ya puede exhalar. Vamos a lo que sigue. Agarre vuelo otra vez, porque mire, vamos a hablar de honrar a Dios por encima de nuestra familia. ¿Sabía usted que en vez de nuestra familia es una distracción para honrar a Dios? Hay veces que esos niños preciosos, esos niños tan hermosos que se parecen tanto a su padre o a su madre, pueden ser una distracción para honrar a Dios, para poner a Dios primero. Hay personas, hermano, que durante el tiempo de alabanza se escudan. El niño está tranquilo, pero como no quieren alabar a Dios, agarran al niño y lo abrazan. ¿En serio? Y eso hermano, es algo que estorba para adorar a Dios. No quiere decir hazte un lado, no, quiere decir mientras el niño esté tranquilo, yo voy a alabar a mi Dios. Pero hay personas que hacemos esto. Hay veces que los propios hijos, la esposa, hermano, el esposo, la madre, el padre, los hermanos pueden ser, hermano, un obstáculo para no honrar a Dios, para no poner a Dios primero. Fíjese lo que dice Mateo 10, 34 al 39. No he venido para traer paz. Este es Jesús hablando, No he venido para traer paz, sino que, ¿a qué te refieres, Jesús? ¿Vas a pelear en contra de los romanos? Amén. Yo también agarro una espada. ¿Vas a deshacer a mis enemigos? Amén. No, espérate, no he terminado, fíjese. Porque he venido para poner en disensión a hombre contra, a la hija contra, a la nuera contra, y los enemigos del hombre serán ¿quiénes? Dígale, si tiene familia aquí el día de hoy, dígale: te estoy viendo. Dígale: te estoy viendo, porque puede ser esa persona la que lo aleje de Dios. Jesús dice: los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Nuestra lealtad, hermano, debe de ser primero al Señor, por encima de nuestros seres amados, por encima de mi esposa, por encima de mi esposo, por encima de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos. Si por alguna razón mi esposa dice: ya no quiero nada con Dios, ya no quiero ir a la iglesia, pues ahí te ves. Yo voy a ir a alabar a mi Dios, yo voy a servir a Dios. Porque créeme, mi hija, el día del trono blanco, tú no vas a estar ahí conmigo. Yo voy a estar solo delante del Señor. Somos una carne, pero eso termina hasta que la muerte nos separe. Y ya cuando la muerte nos va a separar, el día de juicio, voy a estar solamente yo. Ni mis hijos van a estar ahí conmigo, solamente yo. Entonces yo tengo que aprender a honrar a Dios por encima de mis seres amados. Una ocasión en el Antiguo Testamento nos da la historia del sacerdote Elí. Este sacerdote, hermano, permitió que sus hijos hicieran lo que quisieran en la casa de Dios. Lo permitió. Y fíjese, dice la Biblia, hermano, que cuando Dios, hermano, viene y le habla, Dios le habla con una palabra de exhortación. Cuando el Señor viene y le habla al profeta, al sacerdote por medio del profeta. Ahora, lo más lógico sería que Dios le hubiera dicho: ¿sabes qué, Elí? Te entiendo. ¿Sabes qué? Yo sé que son tus hijos, es tu parte débil, sé que no es fácil. Dios no le dijo eso. Dios le dijo, hermano, en 1 Samuel capítulo 2 versículo 29: ¿por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y le dije, fíjese lo que dice aquí, le dice: y has honrado a tus hijos más que a mí.
Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, el caso aquí era de que él permitía que sus hijos tomaran y comieran. Haga de cuenta que sus hijos tomaran el diezmo y la ofrenda y vivieran lo que quisieran con ello. Haga de cuenta que de repente usted ve, ¿verdad? Que mis niñas andan con pura ropa nueva y la casa de Dios, ¿verdad? Desbaratándose, y de repente me las llevo a no sé qué, ando por allá por España paseándome con mi familia, y la iglesia aquí toda despintada. Básicamente es lo que estaba haciendo Elí, ¿verdad? Ellos se aprovechaban de las ofrendas que se traían a la casa de Dios, y Elí no hizo nada al respecto. No les estorbó, no los reprendió, no los puso en su lugar como sacerdote de la casa. Y fíjese, Dios le dijo a él: has honrado a tus hijos más que a mí. Cristo, hermano, nos enseña que Dios debe de ser la prioridad antes de la familia. Hay una escritura en Colosenses capítulo 3 donde nos habla, en 18:21, nos habla de la armonía familiar. Nos habla de lo que es un hogar cristiano perfecto. Fíjese. Casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Amén. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Amén. El que sigue: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Gloria a Dios por hijos obedientes. Y luego: padres, no exasperéis a sus hijos para que no se desalienten. O sea, esa es la armonía familiar. Cuando una familia vive sujeta a todo esto, hay armonía en el hogar. ¿Sí? Pero antes de eso, fíjese, el apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo en el versículo 16 y 17. Antes de tener esta armonía de la cual acabamos de leer, dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido, y todo lo que digan háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. En otras palabras, cuando la relación vertical con Dios está bien, las relaciones horizontal van a estar mejores. Cuando yo estoy bien con mi Dios, cuando pongo a Dios primero, en otras palabras, hermano, cuando yo permito, hermano, que Dios, hermano, y yo estemos bien, cuando su palabra sea prioridad para mi vida, que yo soy una persona que le adora, una persona que lo pone a Él primero, una persona que le representa a Él, Él va a asegurarse que la armonía familiar se dé en casa, porque Dios viene primero, que su mensaje llene mi vida. Por eso dijo Josué, hermano: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Sí? No solo poner a Dios primero por mí mismo, porque hay padres que son muy espirituales, pero no se preocupan, hermano, por la condición espiritual de sus hijos. Hay padres, hermano, que saben Biblia, pero no instruyen a sus hijos en los caminos, no los sientan a aprender palabra de Dios. Y yo te quiero decir a ti, padre, mientras tus hijos estén en casa, no importa que tengan trabajo, que tengan profesión, mientras vivan en tu casa, son tus reglas. Y si tú sabes que ellos deben de estar en la casa de Dios, deben de estar aquí. No si ellos no quieren. Es que no quiso, no es que no quiso, es que tú mandas. Usted vive aquí, come en mi mesa. Pero hay padres que solamente porque nos dan un apoyo, ya por eso pensamos que ellos tienen que decir y tienen que mandar también. No es así. No es, usted sigue siendo la autoridad. Y ya cuando el jovencito o la jovencita ya agarren su apartamento y bueno, pues ya estén ellos, y ojalá usted lo haya entrenado lo suficiente para cuando ellos estén aparte, ellos solitos sepan amar a Dios. ¿Sí? Pero es lo que pasa, hermano. Mire, Elí de nosotros, cuando nosotros no hacemos caso de que nuestros hijos, hermano, vivan para Dios, estamos honrándolos a ellos primero antes que a Dios. Es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y el Señor no le agrada eso. A Él no le agrada eso, hermano. Él quiere que les enseñemos, porque es bueno para ellos. ¿Cuántos saben que es bueno para ellos? El Señor lo dijo, hermano, en Efesios: honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos días, para que te vaya bien en la vida. Hay cosas, hermano, que le enseñamos a nuestros hijos, que ellos no entienden ahorita, pero cuando crezcan las van a entender. ¿Sí? Punto final: honrar a Dios en medio del conflicto. Estamos hablando de honrar a Dios en temas difíciles de la vida. Número 1, honrar a Dios con nuestras primicias. Tema difícil, ¿verdad? Tema conflictivo. Número 2, honrar a Dios sobre nuestra familia.
Número 3, honrar a Dios en medio del conflicto, en la prueba, en el matrimonio, honrar a Dios, ¿sí? En la salud, honrar a Dios. Pelear la buena batalla de la fe. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, tienes que pelear la buena batalla de la fe. Pero si Dios, hermano, no está en tu batalla, no es una batalla de fe, no es una buena batalla. Pelear la buena batalla de la fe. Hay una historia, hermano, en Segunda de Crónicas, capítulo 16, donde hay un rey, el rey Asa. Quiero que vaya ahí, por favor. Segunda de Crónicas 16. El rey Asa, hermano, enfrenta una situación de su vida, de salud. Estaba enfermo, él había hecho las cosas bien, pero no terminó bien. ¿Sí? Por tal razón nos recuerda, qué bueno que estás en la iglesia el día de hoy. Pero no solamente por estar en las cosas de Dios el día de hoy quiere decir que vas a terminar bien. Tienes que pelear la buena batalla de la fe. Tienes que honrar a Dios en medio del conflicto. ¿Sí? No podemos ser personas que estamos en la casa de Dios, sirviendo a Dios y todo es agradable hasta que viene un conflicto y dejamos de honrar a Dios porque vino el conflicto. No, tenemos que honrarle en medio de la prueba. Y está ahí en Segunda de Crónicas 16, versículo 12 dice: en el año 39 de su reinado del rey Asa, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad, ¿qué hizo? Sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Ahora, quiero aclarar, es necesario aclarar, hermano, que Dios no está en contra de los médicos. ¿Sí? Dios no está en contra de un doctor. Dios usa a los doctores. ¿Cierto, Delfino? Sí es. ¿Sí? Dios usa a los médicos. Vivimos en una época, hermano, de ciencia avanzada, gracias a Dios. Imagínese si usted hubiera crecido, hermano, en los tiempos de aquellos. ¿Cuánta gente no se moría por sarampión y por gripa y por... ¿Sí? O sea, somos dichosos de vivir un tiempo avanzado de la ciencia. Dios, hermano, es quien da la inteligencia al hombre. Dios, hermano, esos médicos, ya sea que ellos lo reconozcan o no, Dios les ha dado esa inteligencia de cómo curar enfermedades. Y sí, podemos ir a ellos, no hay ningún problema, hermano. Pero el problema aquí era de que Asa nunca buscó a Dios en el proceso. Él nunca se encomendó en las manos de Dios. Él solamente buscó a los médicos. Aún en lo peor, al final de su enfermedad, él se aferró a sus propios recursos. Este médico me va a ayudar. Jamás acudió a Jehová. Hermano, Dios nos tiene en una parte del planeta donde tenemos opciones. Cuando vienen conflictos, tenemos opciones, tenemos oportunidades. ¿Sí? Cuando tienes un conflicto financiero, gracias a Dios, aquí en Tijuana hay dinero. Hay manera. ¿Sí? Hay personas que, hermano, no tengo trabajo, no tengo credencial, dame dinero. Mira, ve sobre ruedas y yo te aseguro que si les ayudas a descargar, te van a pagar. Agárrate una escoba, ve afuera de un negocio y ponte a barrer y te van a dar algo. Hay manera. Vivimos en una situación donde hay dinero. Tal vez tú no lo tengas directamente, pero Dios te puede bendecir. ¿Sí? Somos privilegiados por eso. Estamos bendecidos y tenemos tantas opciones a nuestro alrededor que comúnmente se nos hace fácil olvidar que Dios es nuestra primera ayuda, que a Él tenemos que ir primero. Que si mi hijo se enferma, rápido al doctor. No, rápido a orar. Rápido orar. Y ya si vemos que es necesario ir al doctor, vamos al doctor. Pero hay que orar primero. Hay que poner esto en las manos de Dios primero. Hay cristianos, hermano, que creen que no es correcto llevar a un niño enfermo al doctor y se les muere el niño. Eso es falta de sabiduría, falta de prudencia, hermano. Deberías de sentirte culpable de que el niño se murió porque no lo llevaste al doctor. Es como un testigo de Jehová: que se muera mi esposa, no le vamos a dar transfusión de sangre. No hay diferencia, es lo mismo. Dios nos da recursos, pero primero tenemos que orar. Primero tenemos que creer y confiar en el poder de Dios, hermano. Dios, hermano, no debe de ser la última esperanza. No pensar, por ejemplo, ¿sabes qué? Si el plan A me falla, entonces tengo plan B. Y si plan B me falla, entonces voy a plan C. Y ya cuando plan A y plan B y plan C me falla, entonces acudo a plan D. A Dios. ¿Sí? Primero ocupo dinero, ok. Primero voy con mi jefe y no se pudo, bueno. Luego voy con mi hermano, plan B. No me ayudó, híjole. Luego voy con el pastor, plan C. No, está más quebrado que yo el pastor.
Bueno, voy a orar a ver si Dios me ayuda. Plan D y al último, plan Dios. No debe de ser así. Si la D debe de ser primero. Y ya lo demás, lo que Dios nos lleve a hacer, amén. ¿Sí? Dios no es, hermano, solo nos queda orar. No, debiste haber estado orando desde el principio, hermano. Si Dios quiere ser prioridad en tus pruebas, quiere ser honrado, recuérdate, honrar es poner primero, es dar, preeminencia, darle el primer lugar a Dios. Tanto en tus finanzas, tanto en tu familia, tanto como en los tiempos de conflicto. Dios no es honrado cuando lo dejamos al último. Debemos de darle a Él el primer lugar. El rey Asa no lo supo honrar. ¿Y qué pasó? Murió porque no supo ponerlo primero. Ahora ve unos capítulos más adelante en Segunda de Crónica, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3 nada más para ver un ejemplo de poner a Dios primero, de honrar a Dios. Dice el versículo 2 y 3. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Él hizo lo primero, tenía prioridades Josafat. ¿Cuántos dicen amén? Tenía prioridades. Tengo un conflicto, ni voy a ir con los ancianos primero, ni voy a ir con el ejército primero a orar y a ayunar y a buscar el rostro de Dios. Y fíjese lo que pasa en el versículo 15 más adelante. Dice: y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? Aleluya. ¿Por qué? Porque él se le entregó a Dios al principio. No tengo trabajo, entrégaselo a Dios primero. No tengo para los medicamentos, entrégaselo a Dios primero. Honra a Dios primero. Hermano, podemos ir a Dios primero. Y vamos a ver, hermano, que Dios es un Dios que honra a los que le honran. Si tú tan solo aprendes a honrar a Dios primero con estas tres áreas de tu vida, ya con esto termino. Si lo honras con tus primicias, temas delicados de la vida, le honras con tus finanzas, con tus primicias, le honras por encima de tu familia, le honras en medio del conflicto, vas a ver su mano en tu vida. Vas a ver cómo Él te va a bendecir, te va a levantar y te va a dar la madurez que tú necesitas tener para enfrentar todas las pruebas que vienen a tu vida. Con tus primicias vas a poder confiar de que Él va a suplir todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando le honras por encima de tu familia, Él tocará sus corazones, hermano, y a tiempo cumplirá su propósito en ellos. Cuando le honras en medio del conflicto, vas a poder tener la certeza de que Él pelea tus batallas, ¿sí? Si tan solo tú aprendes a honrarle acudiendo a Él primero, dependiendo de Él, amén. Hay que honrar a Dios. Vimos cómo esta familia puso a Dios primero el día de hoy. Pero nosotros personalmente tenemos que aprender a honrar a Dios. Jamás pongas tus finanzas antes de Dios. Jamás pongas a tus hijos antes de Dios. Jamás pongas tus pruebas antes de Dios. Ponlo a Él primero. Es lo que Él quiere. Es lo que hemos visto en su palabra. Y vas a ver una vida bendecida. Vas a ver una vida próspera. Y tal vez digas tú: bueno, ¿sabes qué? Hermano Carlos, yo en realidad no hago todo eso que tú me dices. Yo no siempre doy mi diezmo, yo lo doy cuando yo puedo. Yo no siempre, mis hijos, pues los dejo ser, son tranquilos. No andan robando, no andan asaltando, no son como mi vecino. ¿Sí? He tenido pruebas y he sabido salir de ellas. No siempre oro primero a Dios. Y estoy bien. Y quizás sí. Pero el punto aquí es: si no tienes a Dios primero en esta tierra, no será primero el día del juicio. Porque esto se trata de la eternidad. Esto se trata de tu salvación. Si no sabes poner a Dios primero en esta tierra, seguramente aquel día el Señor te va a decir: apártate de mí, nunca te conocí. Hay que poner a Dios primero, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a concluir este servicio el día de hoy. Yo quiero pedirte que medites en esta palabra. Quiero pedirte que tomes el tiempo para meditar en esto y ver en qué manera Dios ha hablado a tu vida. Tal vez alguna de estas tres áreas es en la que tú necesitas que Dios ministre tu corazón.
Tal vez en el área de las finanzas, en el área de tu familia o en el área de los conflictos, de las pruebas. Tal vez una prueba te ha hecho que te alejes más de Dios, que dejes de buscarle, pero es tiempo de poner a Dios primero. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y ¿por qué no hablas con tu Dios? Puedes hacerlo, puedes postrarte ahí en tu silla o puedes hacerlo desde ahorita. Puedes pasar a este altar. Nosotros vamos a adorar a nuestro Dios y vamos a decirle: Señor, queremos que tú seas primero en nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que nos enseñes y nos perdones si hemos puesto primero a nuestros hijos, si hemos puesto primero, Señor, nuestras ganancias, si hemos pensado, Señor, que primero es nuestra batalla antes que tú. Y quiero pedirte perdón por ello. Yo quiero motivarte en esta tarde a que pases a este lugar y pongas a Dios primero sobre todas las cosas. Y aunque tal vez Él ya sea primero en tu vida, si tú consideras que Dios ya es primero, pues humíllate delante de Él y dile: Señor, no permitas que nada entre a mi vida que te ponga a ti en segundo lugar. No quiero que ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi trabajo, Señor, sean antes que tú. Yo quiero que tú siempre seas primero en mi vida. Quiero, Señor, que tu opinión sea la primera que yo tomo. Quiero que tu palabra siempre sea lo primordial en mi vida, Señor. Ayúdame, Padre, porque hay situaciones en las cuales me he visto tentado a ponerte a ti en segundo o tercer lugar, pero no quiero caer en eso. Quiero que tú seas el número uno. Quiero que tú siempre seas aquel que dirige mi vida por medio de tu palabra y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos el día de hoy, Señor. Ministra a tu pueblo, Padre, con tu presencia.